solucionado el problema técnico. Bueno, los saludo, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a todos los que están presentes aquí en este auditorio del Colegio de Abogados de Rosario y también a quienes se van sumando al Zoom. Les agradezco totalmente la participación y en esta actividad conjunta que hemos organizado con el Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y el Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Rosario. Es para nosotros un gran placer tener acá, contar con esta invitada tan importante, que es la doctora María Alejandra Pasquet. Ella tiene una extensa trayectoria en relación a los métodos alternativos de resolución de conflictos, y como ya la hemos escuchado en otras disertaciones que hemos organizado con ella, por ejemplo en el Instituto de Mediación de la Delegación de Villa Constitución en el mes de mayo, en que nos ha instruido sobre el tema de las habilidades comunicativas del mediador en este nuevo enfoque de la mediación. También la hemos invitado para hablar sobre la temática de la mediación en las organizaciones y en los ámbitos laborales. La voy a presentar. Ella es abogada, mediadora, es doctoranda en Derecho y Ciencias Jurídicas, es profesora de enseñanza media y superior, es licenciada en Gestión y Organización Educativa, es autora de varios libros sobre distintos temas, entre ellos la mediación y la negociación. Además, es presidenta del Instituto de Bioética del Colegio de Abogados de Rosario. Es también vicepresidente del Instituto de Derechos Reales del Colegio de Abogados de Rosario. Además, es docente titular de las asignaturas de Derechos Reales en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana. Además, es directora de la revista Jurídica de Mediación y Negociación, es directora de la revista de Derechos Reales y Registral. También tiene muchas publicaciones y artículos relacionados con la mediación y la negociación, y es, además, ha escrito numerosos libros, que bueno, sería bueno por ahí nombrar algunos, entre ellos Las situaciones de conflicto en las instituciones educativas, La propiedad horizontal, la mediación y negociación anual. Ha escrito muchos artículos en el anuario del Instituto de la Mujer del Colegio de Abogados de Rosario. Bueno, hoy nos va a hablar sobre la mediación para una mejor gestión de la dimensión humana en las organizaciones. Bueno, toda la palabra. Muchas gracias por estar acá. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, primero te agradezco la presentación, demasiado extensa, pero bueno, a veces como veo yo, la gestión del edificio hace que después de tantos años, yo creo que voy a aplicar una propiedad horizontal, así que uno vaya acumulando, ¿no es cierto?, experiencias y conocimientos. Una de las cuestiones que quizá, digamos, me cambió la vida profesional, en muchos puntos de vista, en muchos aspectos, fue el hecho de que en el año 95, yo vivía en Buenos Aires, bueno, irrumpe de una forma un poco brutalista una ley, que es la ley de mediación, y, digamos, no se sabe muy bien por qué, de pronto, porque no teníamos la costumbre de mediar, y ahí es donde viene parte del problema que tenemos, donde subsiste este problema, la costumbre de mediar, digamos, no estaba instalada en aquellos que éramos abogados litigantes, y que aparte de todo, teníamos algún tipo, digamos, de responsabilidad organizacional. En ese año, bueno, surge la posibilidad de hacer una especie de workshop muy interesante, donde fuimos varios grupos, digamos, de colegas, aquí de Rosario, que nos conocimos justamente en ese
en ese lugar. Uno falleció hace poquitito, bueno, era el doctor Di María, que me enteré por el diario, que se lo conocían el doctor, él era abogado laboralista, Oscar Santos de María. Bueno, y bueno, después conocí a otros que continuamos después con el tema de la mediación, porque nos interesó fundamentalmente uno de los aspectos de la mediación, que es el tema de la comunicación y el diálogo. Yo creo que uno no puede ser digamos, medianamente experto en todo, sino que tiene que dedicarse específicamente a algunos, digamos, de los aspectos, ¿no? Bueno, después sí, medié muchísimos años, y bueno, me vine para aquí, para Rosario, por proyectos laborales, y sigo participando de todo lo que es la mediación, pero ya desde un punto de vista, digamos, de las organizaciones y qué es lo que pasa, digamos, con relación al tema del derecho laboral. Yo no voy a hablar específicamente de cuestiones laborales, porque aquí tenemos especialistas de primera talla, como ves aquí la doctora Lucia, el resto, bueno, lo voy conociendo también, pero sí les voy a comentar un poco cuáles, digamos, estos talleres, estas capacitaciones que nosotros, digamos, desarrollamos a requerimiento de colegas, o mismo, digamos, de empresas o de organizaciones o instituciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos prácticamente convencidos, y el convencimiento me llegó también, digamos, por el hecho de estar muchos años en la gestión de instituciones y de organizaciones, donde tenemos varios inconvenientes con relación al tema de esa fluidez que tiene que haber, y ese diálogo que tiene que haber dentro de una organización. Independientemente de que no quiero tomar otra vez como loquillo, que todo el mundo lo está haciendo en estos momentos, que bueno, la irrupción de la pandemia, cuarentena, que nos dejó todos un poco malheridos desde todo punto de vista, y específicamente, digamos, porque de pronto vimos una interrupción prácticamente, todos trabajamos, todos estamos, ¿no es cierto?, de alguna manera, yo diría, comprometidas con lo que hacemos, y de buenas a primeras nos quedamos todos adentro, ¿sí?, sin saber muy bien qué era lo que iba a pasar, específicamente todo en un marco de una gran incertidumbre, independientemente, digamos, de las cuestiones políticos, partidarios, etcétera, las cuestiones que, yendo al punto específicamente, nos quedamos todos encerrados en casa y viendo cómo nos podíamos empezar a manejar y a comunicar a través de la computadora, y a través de una plataforma, y a través de un video. Bueno, independientemente de esos 2 o 3 años, porque esto se extendió un poquitito más, donde había un estadista estadounidense que decía que las crisis no siempre hacen perecer, sino que a veces las crisis adelantan los procesos, ¿sí? O, digamos, los procesos que tenían que darse con algún tipo, digamos, de espacio, de tiempo, para que se vayan, como quien dice, internalizando cada uno de esos procesos, avanzar. Y aquí creo que es lo que pasó. Yo soy directora de carrera, ¿sí? Pero aparte de todo, me interesa muchísimo, ¿sí?, trabajar todo lo que es el tema de las organizaciones y de las instituciones. Primero porque la mediación a mí me ha funcionado muy bien. ¿Pero por qué? Primero porque uno tiene un convencimiento, y ahí es donde viene. Yo tengo muchos colegas que no están convencidos, ¿sí?, que van con un piso y con un techo como para negociar, y de última no llegan a ningún tipo, digamos, de resolución. Hablábamos recién ahí con la doctora López Varela, que decíamos, en la Argentina no hay cultura de la mediación. Y es cierto, porque no fue impuesta en un determinado momento la mediación, ¿sí? O sea, nosotros importamos, es como haber importado de pronto una Ferrari y querer traer, digamos, que pueda
circular tranquilamente por Rosario cuando tenemos una capacidad grande, ¿sí? Pues algún problema ahí vamos a tener. Aquí pasa exactamente lo mismo. Estados Unidos, ya en el año 43, había formalizado, en 1943, había formalizado la mediación, que en realidad era una especie de negociación, no estaba muy definida la diferencia entre mediación, negociación y conciliación, ¿sí? Pero ¿quiénes se encargaban? Se encargaban aquellas personas que tenían un determinado conocimiento. ¿Quiénes eran? Generalmente jueces retirados, jueces jubilados, ¿sí? Y que por lo tanto, hasta por su misma edad, se les tenía cierto respeto. El problema que nosotros tenemos, el tema que vamos a abordar es el tema específicamente también del respeto. Porque cuando yo, me gusta o no me gusta, el mediador que me tocó para, ¿no es cierto?, tratar de componer un conflicto, y voy de abogada, digamos, patrocinante, yo le, o sea, como mínimo, aunque sea por ser un ser humano, yo le tengo que tener respeto. He visto que en muchas oportunidades no se respetan ni nada. Entonces, bueno, ya tenemos un primer problema. Ni siquiera lo conocen y por ahí ya hay como un prejuicio. Y derribar prejuicios es una cuestión bastante compleja. Tiene mucho que ver esto, y esto lo escribió oportunamente, bueno, Beto Rúa y otros capitostes de lo que era la mediación, que decía, la mediación funciona. Sí, funciona si también tenemos un mediador que nosotros reconocemos, que tiene conocimiento, técnicas, estrategias, ¿no es cierto?, que está formado. Entonces, por eso insisto en lo que es la formación constante, ¿cierto? Bien, esto como para hacer, digamos, una pequeña introducción. Bueno, vamos a trabajar ahora una parte, digamos, de lo que podría llegar a ser específicamente el tema de la mediación como una tecnología social para potenciar, ¿sí?, lo que vendría a ser la dimensión humana en las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones podemos hablar de instituciones, empresas, o sea, todo aquello que congrega factores, ¿sí?, factores humanos, factores de relaciones, de producción, servicios, y que tienen una vinculación directa con lo que es nosotros generalmente decimos su PEI, o sea, su proyecto institucional, ¿sí?, o estratégico institucional, y viene muy de la mano con dos cuestiones que me parecen interesantes destacarlas. Una de ellas es específicamente el tema de la responsabilidad social organizativa. ¿Por qué? Porque tenemos todo tipo de, digamos, de responsabilidad social. Pero hoy se inventa una la responsabilidad social empresarial, universitaria, tenemos la responsabilidad social de las organizaciones, pero también esto viene de la mano, ¿sí?, ¿para qué? Para que esta responsabilidad social en las organizaciones genere también en los vínculos, ¿sí?, que se establecen, porque estamos regresando de alguna manera, y tenemos la necesidad de regresar también a nuestros lugares de trabajo, donde tenemos la vinculación a través directa, esa comunicación que es muy difícil que se dé en forma, digamos, a través de una plataforma o a través de un Zoom, porque la mayoría nos apaga la cámara, o entonces ya es difícil estar hablando con una pantalla en negro, ¿de acuerdo? Bueno, esa cuestión donde yo le estoy mirando a ella me mira a mí, me mira los gestos, yo me doy cuenta que está haciendo así. Entonces, establecemos un contacto visual que es muy importante. ¿Qué es lo importante también de todo esto? Es importante que tenemos que crear nuevamente, o recrear, o formalizar la cultura de la paz, y llevarlo también a las organizaciones. Esto que les estoy diciendo, se lo digo no porque lo he visto en los libros, sino porque lo he visto en carne propia.
me ha tocado tener algún cargo directivo, digamos, superior, y lo he visto en todos los estamentos que venían quizá por debajo. Entonces también tenemos que tener muy en cuenta que no todos los estamentos dentro de una organización o dentro de una empresa van a responder de la misma forma. Vamos a tener, por supuesto, siempre los detractores, aunque sea el no porque no me gusta, y listo, ¿sí? O, bueno, ahí ya en otra oportunidad conversaremos cómo, digamos, trabajar con personas que son difíciles para poder llevar a una conversación, a un diálogo, a una comunicación efectiva, y específicamente a una comunicación y a un lenguaje asertivo, lejos de lo que es la agresividad, lejos de lo que es esa cuestión, digamos, donde a veces la gente demuestra estar muy enojada y no deja de demostrarlo a través de sus gestos y a través también, digamos, de su lenguaje, digamos, corporal, o también a través de los silencios. El silencio también comunica, siempre decimos que todo comunica. Bien. Esto también tiene una vinculación directa, ¿sí?, con lo que es la visión, la misión y los objetivos de cualquier organización. Aunque no estén por escritos, pero todas las empresas, todas las instituciones, todos los conjuntos, digamos, y equipos humanos, ¿sí?, porque cuando hablamos, hay una diferencia entre grupo humano y equipo, ¿no? Equipo es cuando hay jerarquías, hay roles, hay vínculos entre ellos. El grupo por ahí, bueno, ahora somos todos un grupo en estos momentos. Estamos, sí, digamos, vinculadas a través de esta charla que estoy dando. Y seguramente después vamos a tener preguntas, vamos a poder dialogar. Pero no tenemos que olvidarnos que por ahora somos un grupo. Cuando hablamos de equipos, estamos acostumbrados a hablar de equipos de trabajo, de equipos docentes, de equipos deportivos, ¿sí? Instituciones donde también, digamos, nos lleva a tener una visión, por ejemplo, supóngase, de bien público, etc. ¿La visión qué es? La visión es aquello que, o sea, la visión la tenemos que ver como algo, como en el futuro. La persona que visiona una posible organización es aquel que realmente denominamos el fundador. Aquel que tuvo una idea y que esa idea de creación, ya sea de la empresa, de la industria o de la institución en general, tuvo esa visión, ese sueño, muchas veces decimos casi románticamente, ¿no es cierto? Es decir, a ver, yo quiero crear, por ejemplo, una organización, ¿sí?, de, no sé, de servicios, pero que esté comprometido, por ejemplo, con la ecología. En estos momentos está muy de moda, tenemos toda una cuestión ecológica que nos está prácticamente, digamos, abarcando todos los aspectos. Ustedes saben que desde, bueno, ya estamos casi superados, bueno, los ODS, y también, digamos, todo lo que es específicamente el trabajo, digamos, con ese compromiso social, con el medio ambiente, y lo sustentable, y lo sostenible, y aquello que, bueno, una de las visiones que puede llegar a tener esa organización puede estar vinculada, por ejemplo, con un tema cuya responsabilidad social se vincule, uno de ellos, por ejemplo, cuestiones medioambientales. Bien. Inclusive en estos momentos, bueno, somos abogados, así que sabemos que existe el famoso compliance, por ejemplo, ambiental, y tenemos todo tipo, digamos, de monitoreos, ¿sí?, no solamente cumplimiento, podemos cumplir una normativa, pero también hay un monitoreo del cumplimiento de la normativa. Bien, eso podemos charlar en otra oportunidad. Bien, ahora bien, después tenemos la misión. La misión es qué es lo que
es el presente. ¿Qué es lo que tiene la organización o la empresa en estos momentos para lograr, por ejemplo, los objetivos que se proponen? En vista a la visión que tiene. Bien. Una de las por ejemplo, de las visiones que también puede tener una organización, una empresa, es, por ejemplo, ser líder, ¿sí?, en una determinada prestación de servicios. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros, en ese marco de visión, misión y objetivos, cómo podemos también trabajar y introducir lo que es la dimensión humana? Porque hasta no hace mucho tiempo, ¿sí?, salvo la época de Johann Galtung, que él ya mencionaba, ¿no?, oportunamente la cultura de la paz, en las instituciones, en las organizaciones, etc., ¿sí? Pero no obstante, todos sabemos positivamente que es algo, no es muy fácil, digamos, de generar vínculos, no digo afectivos, pero sí como mínimo respetuosos dentro de las empresas y dentro de las instituciones y organizaciones en general. Esto se trabaja, esto se puede elaborar. Entonces, por eso, en esta dimensión humana que también tenemos que resaltar y que también tendría que ser parte de la visión, de la misión y de los objetivos, ¿sí? ¿Por qué habría que incluirlo, la dimensión humana? Porque está comprobado que cuando medianamente hay grupos de trabajo que se encargan de este tipo, digamos, de poner en acto estas posibles soluciones o composición de conflictos, o prevenir los conflictos, ¿sí? Esto lo podemos hacer, ¿sí?, pero ya desde el punto de vista de la estructura de la sociedad anónima o de la organización, etc. Bien. Ahora bien, hay un sistema que se llama el GAC, que es la gestión alternativa de conflictos. Y bueno, todos sabemos que en una situación donde estamos, por ejemplo, trabajando en una empresa determinada, tenemos jerarquías, ¿sí? Y en esas jerarquías vamos a tener personas que tienen que acatar determinadas órdenes, vamos a ponerle esa palabra que no es muy directa, que digamos, que todos sabemos que esto es la realidad, pasa, ¿sí? Y por supuesto, tenemos que también tener en cuenta que muchas veces las órdenes o las disposiciones o los trabajos extras o las horas extras, ¿sí?, nosotros ahí estamos muchas veces en reticencia. ¿Por qué? Porque hacemos la relación costo-beneficio y resulta que lo que estamos dando no nos es retribuido. Y en muchas oportunidades el problema no pasa específicamente, digamos, por una retribución económica. Muchas veces pasa por un reconocimiento, pasa por un buen trato, pasa por una vinculación. Entonces ahí es donde todos tienen que aprender. Por eso, todo lo que es esta optimización, ¿sí?, de la dimensión humana, ¿sí?, no tiene que pasar por el famoso Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Departamento de Recursos Humanos generalmente, en experiencia, no está integrado por personas que conozcan cuáles son, digamos, los principales, digamos, problemáticas que existen entre las personas que trabajan en un determinado lugar. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema está en que lo primero que tiene que cambiar en una empresa es, se puede transformar, ¿sí?,
el famoso Departamento de Recursos Humanos. Es más, se llegó a hablar de eliminar la palabra recursos humanos, porque recursos es una palabra que realmente es como que hay una cantidad que disminuye de la persona, ¿sí? Que parece ser que son 3 liquidadoras de sueldos y lo único que te responden es: no, mirá, nos equivocamos en la liquidación, te lo ajustamos para la próxima, ya tenés un problema. Dame la hora. Ahora, no te equivocaste, no me la pediste para la próxima. Bueno, ya sabemos que estas cosas ocurren, ¿no es cierto? Bueno, pero si no lo podés hacer, porque la política de la organización, dice, mira, aquí se ajusta para el próximo mes. Bueno, tratalo bien, tener un buen vínculo, ofrecerle algo de la institución, decirle que, no sé, que para la próxima va a tener algún tipo, digamos, de compensación por el hecho, digamos, de que la equivocación proviene directamente de ellos. Insisto, esto no se arregla con dinero solamente. ¿Por qué? Porque el dinero siempre es escaso. Porque aparte de todo, hay una zona de reserva que todos tenemos, después le traje cómo se calcula la zona de reserva, entonces lo voy a dejar espectacular, son 4 o 5 placas simplemente, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es tu nombre? María. María. Bueno, sí. Bueno, si por ejemplo, yo siempre que para recursos humanos, ¿sí? Y entonces vos me decís, ya, me parece que me contaron horas, porque no me agregaron las horas que a mí me corresponden. Y yo te digo, ay, sí, mira, ¿sabes qué? Ya me quejé, me necesito de sueldo. Mira, te falta poner 20.000 pesos. Bueno, mira que para la próxima, María lo necesita ahora. Lo necesitaba en la liquidación de septiembre, no en la de octubre. Vamos, bien. Entonces, si María recibe algún tipo, digamos, de compensación económica, no, quédate tranquila porque ¿sabes qué? Después hay un bono a fin de año. El bono nunca va a ser lo suficiente. ¿Por qué? Porque quizá la suma de reserva de María, ¿sí?, de lo que ella está pensando que tendría que recibir por la compensación de lo que no se le pagó en ese momento, no es cuantificable, no sé, por el índice inflacionario. No. En realidad pasa más por una cuestión interna de María, ¿sí? Que dice, esta empresa pasa siempre lo mismo, y encima que no me pagan lo que me tienen que pagar, etc., ¿sí? Sino que pasa por otro tipo, digamos, de comprensión. Por eso que las empresas también tienen que generar, ¿sí?, otro tipo de ¿qué? Tienen que generar otro tipo de retribución que no pasen solamente por lo económico. A veces decimos, y bueno, ¿y qué? Y sí, mira, ya no sé. Puede ser desde un día de campo en tal lugar, un encuentro, ¿sí? Entonces ese encuentro con todos tus compañeros, un encuentro que sea propedéutico, un encuentro donde se junten para la misma empresa u organización, los reúne un día para comer algo, aunque sea la canasta, pero no importa, lo importante que es, lo importante es optimizar la dimensión humana de las empresas y organizaciones. No es fácil, son muchos años en esto y les puedo asegurar que no es fácil, aunque también es exactamente lo mismo. Pero bueno, otra de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta es que aquí, desde el punto de vista de la gestión alternativa de conflictos, ¿sí?, acá hay que ver 2 dimensiones también. Una dimensión formativa y una dimensión directamente donde haya una intervención, ¿sí? Yo creo que son las intervención, tengo el temor de decir intervención de tiempo. Porque a veces lo digo tantas veces, lo digo a los alumnos para que me entiendan. Dice, no, pero ahí me salta en el Word que está mal escrito. No, pero es así, que después voy a poner el Word. Bueno, entonces, por un lado tenemos
una dimensión que es formativa, ¿sí?, de los grupos laborales, de los grupos de trabajo. Vamos a ver también que tenemos diversos grupos, ¿no? Porque pero aquí tenemos que observar que hay, digamos, grupos que funcionan en el mismo nivel, grupos hacia arriba, grupos hacia abajo, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿cuál es el punto en este caso? Si nosotros establecemos medidas cautelares, digamos, o sea, y vamos formando grupos de trabajo a través de talleres, a través de que ellos comprendan cómo es, por ejemplo, la dinámica de la, digamos, específicamente de la comunicación, ¿sí? Pero para eso tenemos que estudiar y ver algo más sobre comunicación institucional. ¿Bien? Entonces, ahí se van formando grupos de trabajo donde se puede específicamente, digamos, internalizar a los protagonistas, a los trabajadores, ¿sí? Y se los puede convencer, pero con un convencimiento obviamente de tipo que la gente considera que es un valor para sí mismo. Entonces ya saben que, bueno, aquellos que estuvimos bajo la escuela de Fisher, sabemos que el ganar-ganar no existe más, no existe nunca, ponerme empatía no es 100%, yo no me puedo poner los hermosos zapatos que tiene aquí la doctora, brillan, como los niños. Bueno, entonces yo no me puedo poner, es abstracto, ¿sí? Lo que sí puedo es aproximarme a ella y ver cuáles son los problemas que ella tiene, si ella me lo quiere contar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no existe un 100% de empatía, hay una aproximación. Y el 100% de ganar tampoco existe. La idea es crear valor, ¿sí? Si, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo con María, en que ella tiene que realizar, no sé, unas horas extras, ¿sí? Y me dice, sí, pero unas horas extras son el fin de semana. Bueno, pero ¿sabes qué? Por un fin de semana, no sé, elegiste 2 días de trabajo donde no tengas necesidad, donde no vengas directamente, y entonces, bueno, compensás para hacer lo que querés. ¿Explico? Entonces, podemos crear valor. No nos vamos a poner de acuerdo y entonces, sí, la pegamos las dos. No, creamos un valor. El valor es que yo necesito, como creador, necesito, ¿sí? Por ejemplo, que ella un determinado fin de semana trabaje, ¿sí? Y después lo compenso, pero no lo compenso, sino que quédate tranquila que nunca más te vuelvo a llamar para otro fin de semana. No, lo compenso para darle algo que a ella le genere un valor agregado, algo que ella realmente se sienta que hay un reconocimiento de su persona. ¿Estamos? Bien. Y después tenemos las medidas que ya son de intervención. Ahí sí. ¿Por qué? Hace un tiempo atrás, bueno, publicamos un libro, bueno, realmente fue muy interesante, y yo abordé el tema del móvil, pero lo abordé desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial. Y este texto a mí me abrió muchísimo, obviamente, todo el panorama que yo tenía con relación al tema del móvil. Utilicé jurisprudencia de Aguirre Rosario, utilicé también jurisprudencia de Capital Federal y de Capital, porque sabemos que una cosa es el acoso, sabemos que otra cosa es el móvil, hay una, digamos, una repetición de hechos que generan ese hostigamiento, a su vez tenga una, digamos, afectación directa en lo que es la psiquis de una persona, ya sea desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista psiquiátrico. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, hay que tener también mucho cuidado, porque el móvil no es solamente con relación a las mujeres, el móvil también se produce con relación a los hombres. Lógicamente, todas sabemos positivamente que muchas veces somos las más afectadas por esta situación, quizá porque también tenemos innatamente un espíritu colaborativo, no queremos generar problemas, y sin embargo muchas veces tenemos que hay un aprovechamiento, ¿no es cierto?,
Yo siempre me acuerdo cuando tenía 20 y pico de años, me llamaron para trabajar en la DGI, fíjense, ni siquiera DGI en Buenos Aires, agencia número 27 de Avellaneda. Y claro, me pusieron 3 jefes. 2 de los jefes me volvían locos y me perseguían por todo el mundo. Y yo no podía hacer. No tenía herramientas, no tenía nada. Tengo que dejar de trabajar. ¿Qué salió? No dije nada. Está bien. Entonces me dijeron, ¿y por qué dejaste un trabajo tan interesante? Porque era profesión, bueno, trabajaba 5 horas, pero tenía un buen sueldo. Y le dije, no, porque lo que pasa, que no puedo recibir, y como lo cursaba todo el durante todo el año, formaba obviamente presencial. Bueno, yo me lo sé que estoy padre, ¿sí? Y estas cosas ocurren. Ahora bien, si nosotros tenemos personas, de ahí viene el tema de la intervención directa, tenemos personas formadas y que pueden ser también líderes positivos, no que hay 2 clases de líderes, está el líder transaccional y el líder transformacional. Y tiene que ser un líder transformacional, ¿sí? Si tenemos personas dentro de los grupos de trabajo que pueden depender o no del Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Podemos sí generar también personas que detecten esas situaciones. Porque generalmente el que pide auxilio es porque ya está en una situación de mucha complejidad. En un momento, no sé, en un momento, como desempleo, estamos en una situación compleja, en un escenario político bien complejo, la gente, las personas toleran un montón de cosas. No es cuestión de tolerar, es cuestión al contrario, es cuestión de ver cómo se puede solucionar. Por eso también es importante formar dentro de los grupos, ¿sí?, de trabajo. Tenemos el departamento de admisión, por ejemplo, tenemos el departamento de gerencia comercial, tenemos el departamento de informes. Bueno, y también tenemos, vamos a empezar a formar el servicio, y también tenemos que formar personas que tengan un liderazgo. Ahora bien, la pregunta es siempre, si eso se nace, la persona que innatamente tiene un liderazgo. Y hay otras que se pueden formar, que pueden, digamos, de alguna manera tener en cuenta para, digamos, ser aquellas que detecten esas situaciones. Pero ¿qué es lo más importante en todo esto? Cuando tiene que haber una intervención directa, esa intervención directa tiene que ser bajo determinadas pautas, prácticamente, digamos, que no se movilicen. Respeto, confidencialidad, tiene que haber también reglas claras, porque si no, la persona que tiene el problema va a concurrir constantemente a pedirle y a preguntarle. Tiene que conservar la neutralidad. Ojo, ahí es donde viene también el problema. Yo no me puedo golpear mi espalda y darle un abrazo y quedarte tranquila. No, pues primero no le voy a dejar tranquila, segundo voy a generar una confusión en ella, ¿sí? Voy a generar una confusión donde ella va a creer que yo puedo, ¿sí?, solucionarle el problema. Digamos, hay como un imaginario colectivo con relación a esto, y no es así. Yo lo que tengo que hacer, ¿sí?, es, como líder en este caso, generar algún tipo de vinculación entre ellas y la persona que agrede, o que molesta, o que hostiga, o aquel que no tiene una actitud positiva. Entonces, tengo que conservar la neutralidad. Entonces, respeto, neutralidad, confidencialidad, son 3 pilares que son fundamentales. Y después tengo que hacerle una propuesta, porque la propuesta tiene que estar presente. Porque si ella solamente viene y me comenta cuál es su problema, y yo no le presento de alguna forma entre ambas personas algún tipo de propuesta, que la idea es que la compongan entre ellas, ¿sí? La agenda, digamos, la agenda por ahí la hace el que lidera, ¿sí? Pero sí una propuesta específicamente de
mejoramiento. Por ahí no se pueden ver porque es una cuestión de que esto existe. Vamos a ser sinceros, hay gente que tiene mala onda y gente que tiene mala vida. Entonces, bueno, nos hemos topado con muchísimas personas en nuestra vida y en nuestro trabajo. Y bueno, entonces, en ese, digamos, desde ese lugar, quizás les va a resultar muy difícil el trabajo, pero lo importante de esto, para mí, lo primero que se tiene que lograr es que entre ambas partes del conflicto se respeten. Si se logra, ¿sí?, que van a tratarse con respeto, ya prácticamente hay una cuestión, digamos, ¿cómo les podría decir? Sí, casi un 60%, un 70% ya solucionado del problema. ¿Por qué? Porque sin el respeto no se puede hacer. Sí. No es tan fácil, porque generalmente cuando se dan estas situaciones de hostigamiento, hay una situación como si fuera superior. O sea, el que no respeta, el que hostiga, perdió el respeto. Sí. O sea, entonces, ¿cómo lograrlo? Porque, o sea, es muy difícil. Bueno. Pero el que hostiga, el que hace bullying, como la violencia, Sí. ya perdió el respeto. Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo se para? Mira, lo que pasa, yo soy de las que hablo con ambas partes. Y trato en lo posible de aquella parte que generalmente la percibimos como la más vulnerable, obviamente hay que brindarle recursos, ¿sí?, para que esa vulnerabilidad, digamos, la pueda ir superando. Pero requiere de toda una técnica y requiere de trabajo, ¿sí? Y aquel que, aparte de todo, el otro, el que ya faltó el respeto, ¿sí?, es muy difícil volverlo atrás. Entonces hay que empezar como quien dice de cero. Y hay personas que, bueno, tienen una personalidad que no es tan sencillo, pero sí tienen que tener en cuenta las cosas. No son dos personas que cada uno vive en una esquina y otro vive en otra esquina. Son personas que tienen que seguir trabajando en la misma organización. Entonces, como mínimo tienen que tener muy en claro que tienen que trabajar como mínimo colaborativamente. Si no, una de los dos va a terminar, obviamente, digamos, perdiendo su trabajo. Y cuando pierde el trabajo alguno de ellos, también se resiente la producción, también se resiente el servicio que empresa. Por eso, uno de los beneficios que se comenta en estos casos es que cuando tenemos ámbitos donde se trabaja el conflicto con estas alternativas, como es el tema de la mediación, es uno de ellos, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja desde el lugar específicamente, digamos, de que ambos tienen que, no digo convivir, porque no es una convivencia, pero sí tienen que trabajar en forma colaborativa. ¿Por qué? Porque ambos están en una organización, ambos necesitan de su sueldo, ambos necesitan de formar parte, porque quizá ambos son quizás hasta profesionales, y no solamente es una cuestión de trabajo, sino que es una cuestión también, digamos, de pasión, es una cuestión, digamos, de vocación. Entonces, tienen que trabajar en ese lugar. ¿Estamos? Eso implica que ambas partes tienen que necesariamente, ¿sí?, tener esto en cuenta. ¿Y qué es lo que más le interesa al sector jerárquico? Puede ser una jerarquía, digamos, más próxima a una jerarquía mayor. Les interesa que esto llegue a un punto donde no se resienta ni la producción ni el servicio. Porque si yo tengo dos empleados que están mirándose constantemente, ¿sí?, y teniendo dificultades, bueno, lo primero que ocurre es que cuando entra un interesado, percibe eso. Eso percibe. Todo esto
insisto, es parte de lo que nosotros entendemos como un proceso. No es mágico. ¿Bien? Todos sabemos que en las organizaciones las cosas existen también los egos, y también existen, digamos, personalidades que por aquí no tienen, digamos, una buena predisposición. Pues no, a mí no me vengas con estas cosas, bien. Yo hago lo que me dice fulano, que está en Buenos Aires, estoy hablando con una jefa de recursos humanos, bien que con una líder. No me vengas Doc con esta así, no me vengas Doc con esta cosa porque yo tengo que cumplir con los objetivos que me mandan de Buenos Aires. No estoy diciendo cosas. Igualmente, las personas son muy reticentes. Claro. ¿Por qué? Porque no dejan de ser personas que están en puestos claves y que lamentablemente en esos puestos claves generan un malestar. ¿Sí? Entonces, y ya sabemos que ocurre en este tipo de cosas. Otras veces dicen, no, esto es mi vocación, esto es lo que me gusta, yo voy a vivir de esto y esto hasta que yo me jubile voy a seguir. Bueno, perfecto, pero tú sabes qué, y esto es muy sencillo. Vas a tener que comprometerte a hacer determinadas cosas. Finalmente, dictando un taller sobre comunicación, ya llevado a un ámbito específico, con un reglamento específico, etc. Me acuerdo que apenas empezamos la charla, eran varias, digamos, jefas, ¿sí? Y empleados. Entre dos jefas, dicen, ¿y por qué no está fulana de tal que también es jefa y de mí me hacen venir un sábado? Porque lo vamos a hacer por equipos de trabajo. Tu equipo de trabajo más el equipo de trabajo, ambos tienen la misma, ¿sí? La misma tarea, que es la de recibir, por ejemplo, los interesados en determinados servicios. Entonces, no voy a poner a la gente de tesorería con la gente de admisión. ¿Por qué? Porque tesorería tiene otro tipo, digamos, de cuestión para trabajar, ¿sí? Porque se manejan desde otro lugar, y ustedes tienen que tener más habilidades comunicacionales. ¿Por qué? Porque ahí vemos que tenemos un público interno y tenemos un público externo. Si nosotros no tenemos buen vínculo con el público externo, proveedores, interesados, etcétera, ¿sí? Y no vamos a después tener nada en la tesorería. Eso como en la firma, la tesorería me lo va a hacer después estar así en el aire, ¿sí? Entonces son diferentes los tipos, digamos, de herramientas y recursos que tienen que tener. Entonces, yo insisto que son procesos. Una cuestión que vamos a ver someramente, el tema, el tema digamos, específicamente explicando un poco esta cuestión que me parece muy importante, porque hay que recomponer vínculos nuevamente, ¿sí? Hay que recomponer vínculos. La gente se acostumbró durante 2 años, 2 años y medio, a trabajar sola, cada uno que iba antes a la empresa y llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 5, 6, 7 de la tarde, ahora por ahí 3 veces por semana se queda en su casa y está solo, tranquilo, no le dice absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre? Tenemos algunas cuestiones dentro de la comunicación que nos hacen también muchas veces poner en cortocircuito. ¿Sí? Es el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales es un tema delicado. ¿Sí? Tema delicado. Yo, ¿cuántos grupos que tengo? Hay que hacer una selección de los grupos.
hay que hacer una jerarquización de los grupos, ¿sí? Hay que tener protocolos de los grupos, ¿sí? El administrador no puede ser cualquiera. Estamos siempre hablando del ámbito laboral, el ámbito de amigos, a lo que quiera, pero dentro de ámbitos de organizaciones, inclusive yo pertenezco a la Federación Interamericana de Abogados. Tenemos en estos momentos 4 chats. Nos estamos matando en los chats. Entonces yo digo una cosa, es increíble, somos abogados. Todos más o menos tenemos una idea de lo que es el conflicto, ¿sí? Bueno, pongamos protocolos, ¿sí? Si estamos con un tema, bueno, vengas con otro. El problema que somos todos diferentes países y por ahí, claro, lo que me interesa a mí, no me interesa al otro. Entonces, bueno, ahora estamos haciendo un reglamento de los chats y reglamentos de los blogs también. ¿Por qué? Porque en los blogs el chat por ahí es más interno, ¿eh? Nosotros hacemos un chat entre nosotros, lo hacemos entre nosotros, ¿sí? Pero si hacemos un blog, el blog se sube y lo puede acceder cualquiera. Entonces puede saber de que yo, por ejemplo, con ella, tengo un conflicto porque nos vamos contestando y picoteando, ¿no? Entonces, bueno, ojo con esto. Entonces, determinados protocolos también, no estamos pensando, veámoslo positivamente, ¿no es cierto? Tenemos los protocolos que hay que respetar. Fíjense que todo siempre ronda alrededor del tema del respeto. Bien, por eso, fíjense que en estos momentos ni siquiera se utiliza más el mail. Nos mandamos audios, nos mandamos, los celulares cargados por tel, tenemos que limpiarlos porque tenemos tantos audios, ¿sí? Nadie quiere eliminar un audio, cuidarse todavía de, no sé yo, decirlo por el día de mañana que yo le dije esto, que se me dijo, claro, ve la prueba, ¿sí? No, porque me dijo que me iba a pagar, no, y ahora me dijo que no, pero como si no, bueno. Sí, los clientes incluso te mandan audios larguísimos a cualquier hora, Sí, capturas de pantalla. Sí, las capturas de pantalla y todo eso así seguido, aparte de las capturas de pantalla de los problemas que tienen, ¿no es cierto? Claro, conflictos familiares. Claro, y lo que le dijo, no puede ser que te diga esto. Entonces, el tema también, digamos, de la regulación de los grupos de chat es un tema que también, digamos, requiere una especialización. Así que bueno, ¿vos me ayudás con esto? Yo lo que les quiero, sí, más que nada, son muchas, pero vamos a hacer la forma más... Bueno, organización es un sistema vivo, abierto, conectado por el flujo de informaciones de las personas que ocupan distintas posiciones y representan roles, porque ahí es desde el punto. Posiciones diferentes dentro de la organización y también roles. Bien. Comunicación organizacional. Es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes. Porque aquí de lo que no podemos escaparnos es de la interdependencia. Lo que yo le transmito a ella, ¿sí? Entonces eso va a generar que por ahí ella se lo transmita también. Y así constantemente. La comunicación es un proceso de interacción entre personas, de formación del conocimiento, un nivel de la vida social, la dimensión central de la interacción humana. Redes. Lo que decíamos recién, las organizaciones se componen de diversas personas que tienen roles y posiciones. Y en ese flujo de mensajes tenemos la red de relaciones. Bien. La interdependencia, todas las partes del sistema, o sea que son subsistemas, afectan y son, por supuesto, ¿sí?, una futura posibilidad, ¿de acuerdo o no? Por eso que hay una afectación mutua. Ahora bien, una organización, decíamos que era un sistema de pasarlo,
Fíjense que yo remarco siempre la palabra persona, persona humana. ¿Por qué? Porque solamente las personas humanas somos las que tenemos la capacidad de interrelacionarnos. Somos las personas que tenemos esa idea hasta de la trascendencia. Porque a veces decimos, pero ¿por qué estamos pensando siempre en el futuro? Y porque somos los únicos que tenemos, digamos, conciencia de trascendencia. Tenemos la comunicación interna, que está destinada a todos aquellos que forman parte de la organización, determinada institución, que trabaja para lograr el funcionamiento de los objetivos principales. Recuerden, visión, misión, objetivos. ¿Sí? Todos tienen que trabajar en pos de ese objetivo principal. Si no lo conocen, mal pueden trabajar ahí. Entonces, por eso insisto que todo aquel que trabaja en un determinado servicio, inclusive aquellos que trabajan en el Estado, he tenido oportunidad de trabajar con sindicatos, ¿sí? Por ejemplo, y entonces yo les decía, antes de enojarse, vean cuáles son los objetivos, porque si el objetivo no entra dentro del objetivo de la empresa, o dentro, digamos, de este estamento o de esta dependencia, digamos, estatal, no está determinado, ¿sí? Dentro del objetivo, una valorización de las relaciones humanas, y bueno, mal podemos entonces esperar algo de un jefe, mal podemos esperar algo de un compañero que no lo tiene claro. Ahora, bueno, ahora sí, hay manuales, hay etcétera, pero a veces es difícil, digamos, ponerse de acuerdo con que tienen que conocer todos los objetivos principales. La comunicación externa está dirigida al público externo de la organización, es decir, todos aquellos con los que la organización tiene algún tipo de vínculo, contractual, extracontractual, que no forman parte de la institución, aquellos que están interesados en el producto, aquellos que están interesados en el servicio, aquellos que son nuestros proveedores, bueno, aquellos que vienen a hacer algún tipo, digamos, de, por ejemplo, con los cuales tenemos constantemente una relación. Esto lo veo mucho también, por ejemplo, los administradores de consorcio y los encargados. Dos temas donde, aquellos que vivimos en departamentos, es un tema complejo, ¿sí? Porque el administrador no aparece nunca. Y el que maneja todo es el encargado y el consejo de propietario, que no siempre nosotros se hay, ¿no? Entonces siempre tenemos esa cuestión, digamos, de organización y tenemos que mirar. Si yo le pregunto, por ejemplo, a mi vecino, si él conoce cuáles son los horarios que puede hacer todos los días por esto que quiera, ¿sí? Sin acceder a la normal tolerancia, obviamente, yo no lo conozco. ¿Por qué no lo conoces? ¿Viste alguna vez el reglamento de propiedad horizontal? No, bueno, ¿sabes qué? Está todo determinado. Y es más, antes se utilizaba mucho el reglamento interno, tenemos dos reglamentos. Hay más reglamentos, ¿sí? Yo lo que insisto es una cosa, no tenemos reglamentos internos, tenemos reglamentos de convivencia, mucho más amable, no podemos poner de acuerdo. En una oportunidad, y esto también lo que me ha pasado, hace muchos años, yo voy a vivir en un departamento con mi perro Índiga. Y yo con el reglamento, yo podía entrar más cosas. No había ningún inconveniente. Además, salir del ascensor, que empezamos a preparar el perro. Bien. Y perro de lado. Tumbre que digo. Entonces, ¿qué pasa? Mi vecina, ¿sí? Todo ya entiendo los perros y los niños. No teníamos un combo perfecto. Bueno, yo me comprometí, obviamente, a que la guardiana. Entonces, claro, cuando él entraba o salía, yo le dije, mira, ya, voy a llegar a ser de seguridad.
No, para eso pagamos seguridad de televisión. Está bien, ¿sabes qué? ¿Qué sé yo? No sé. En realidad, no solamente cuando hay que hacerlo yo, sino cuando entre ustedes. Yo me puedo fijar, pues la palabra mucho, y por ahí, está entrando alguien en la realidad, porque me tiene amenazado a la señora de seguridad, realmente no lo convenció en absoluto. Esas personas, es más, el mismo dijo, yo soy un capo. Y pasó un tiempo, me aparece, mira, sabes que la cosa está embarazada, va a tener ya pronto el bebé. Y me esperó, desde las 11 de la noche en el taller de entrada. Dice, y te cuento, tenemos que tomar que tu perra salga del edificio y que te quede. Primero que yo la perra la saco siempre con, sacado, con 16 años, sacaba con 2 años, doble completo. Yo nunca salía de mi departamento sin estar con la protección. Bueno, tuvo el otro momento. También me dice, cuéntanos, mira todo lo que mis hijos te hacen en tu cuenta. Y yo, gritan, la cuarentena jugaban a la pelota en el pasillo, el arco era mi puerta. Entonces a veces digo, digamos una cosa, está bien, tengo que pasar años. Pero llega un momento donde, ahí tendría que ver con un buen administrador del consorcio, que haya podido componer estas situaciones. El editor no lo puede decir, no, nadie. Ya dan todo, además muchas veces cuando no da el cuarto, la del resto. ¿Sí? Bueno, sobre todo con cadena. Entonces, ese es el tema. Y esta escalada de conflictos, que a veces se soluciona solo, ¿sí? A veces se soluciona solo, lógicamente que genera muchas veces mucho disgusto. Y después, fíjense, yo te iba a decir, no, mira, no llores, nene, ¿viste? Porque me molesta. Más, yo sigo dando clases en mi casa, porque veo el título de la carrera online. Resulta que mi vecino ahora puede tener que empezar a estudiar internet. O que toque en cualquier momento. A la mañana de 8 de la mañana, rock and roll. A la nochecita, claro, yo doy clase a las 8 de la mañana, doy clase por ahí, a veces hasta las 11 de la noche. Entonces, es un momento espectacular, y ya directamente me levanta la batería. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, los auriculares, poniendo los alumnos, miren, qué buen edificio. Como por suerte son los derechos reales, entienden totalmente. Si fuera de física cuántica, no entendería nada. Se vuelven a leer, y bueno, dice, no, se escucha bien la música, me dice. Bueno. Comunicación, hay un proceso, tenemos 2 o más emisores y receptores. Que circulan mensajes por diferentes canales al mismo tiempo. El tema de los canales de comunicación es muy importante, tenemos que tener cuidado con los canales de comunicación. El famoso radio de pasillo, el rumoreo, ese, mire, que se está comentando esto. Siempre es bueno, y por eso insisto, que alguien sea el que clarifique. Y no tiene por qué ser un jefe o un superior jerárquico. Tiene que ser alguien que pueda clarificar. Bien. Todo ocurre dentro de un contexto espacial, está afectado por un contexto histórico, importante. Esto genera una historia narrativa. Obviamente, nosotros hoy por hoy estamos en un contexto histórico particular. Estamos saliendo de una situación, estamos reconstruyendo, todos hemos tenido, mal o bien, algún tipo de experiencia particular, y bueno, y se da dentro de este escenario. El escenario no puede escindirse, ¿sí?,
de lo que nosotros denominamos la realidad situada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una realidad en una organización, ¿sí? Que, por ejemplo, no está habiendo, por ejemplo, no podemos tener acceso a determinados productos y por lo tanto se ve resentida la producción. ¿Vamos? Bueno, pero ¿qué pasa? Eso es la realidad. Pero también tenemos una situación donde sabemos que no somos solamente nosotros los que no podemos conseguir ese determinado producto, esa determinada materia prima, sino que en realidad hay una situación, hay una realidad situada. Tenemos que situarnos en ella. Sí. Bueno, los aspectos de la comunicación, tenemos sintáctica, también que utilizamos para transmitir información, verbal, paraverbal, no verbal, contextos, la semántica, atribución de los significados, sobreentendidos, malentendidos, la gramática, los efectos de la comunicación sobre la conducta. Y aquí lo que viene también muy importante el tema de la mayéutica, el tema de los interrogar. ¿Por qué los malos entendidos? Y porque si yo estoy tratando de mediar entre dos compañeros de trabajo, o entre un superior jerárquico y su empleado, y trato, digamos, de integrar ese conflicto para poder desarmarlo después, y que cada uno también pueda ofrecer de sí mismo, ¿sí? Una posibilidad de acuerdo. También tenemos que todos hablar el mismo lenguaje, pero no el mismo lenguaje de, ay, sí, porque no. Si yo, por ejemplo, le pregunto, ¿cómo te llamas? Marcela. Si yo, por ejemplo, le pregunto a Marcela, voy a una migración, ¿no? Y le pregunto a Marcela, Marcela, ¿vos llegás tarde a tu trabajo? Nunca. Nunca llegaste tarde. Bueno, lo que pasa es que una vez el colectivo, lo que pasa es que el tren, lo que pasa es que... Bueno, eso es programación neurolingüística, ¿no? O sea, todo lo que es los operadores modales, eso es lo que hemos estudiado también, digamos, de cómo se extrae del idioma profundo, o el lenguaje profundo, al lenguaje que realmente utilizamos, ¿no? Si vos estás en esa posición, yo te digo, ¿a vos te convocaron para las reuniones? A mí nunca me convocan, pero nunca te recibiste un correo electrónico, nunca. Bueno, sí, pero a veces no quise. Bueno, entonces te convocaron, bueno, sí. Entonces, el malentendido, los sobreentendidos también son importantes. No, pero entonces se entiende. No, entonces se sobreentiende. Porque si vos tenés que estar, por ejemplo, no sé, 3 horas frente a un aula, bueno, son 3 horas. ¿Por qué? Que el alumno, ¿sí?, está esperando un servicio educativo de 3 horas, no de 2. ¿Sí? Bien. Por ejemplo. Axiomas de la comunicación, bueno, no es posible no comunicarse. Uno constantemente está comunicando, toda comunicación con aspecto y contenido, y un aspecto relacional, tal es que el segundo califica obviamente al primero. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación. Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente, todos los intercambios comunicacionales son simétricos, son complementarios. Bien. ¿Cuáles son las herramientas? No, tengo. Sí. Las herramientas, y tenemos obviamente aptitudes. El famoso subir al balcón, eso lo conocemos todos. ¿Eso qué significa? No significa que debe salir al balcón, porque tengo un balcón francés, me caigo de piso abajo. ¿Sí? Pero sí, la idea es correrse, lo que significa esto es correrse del lugar del conflicto. Bueno, empatía, ya dijimos no existe el 100% de empatía, pero sí una aproximación. La escucha activa, yo estoy papando moscas mientras están hablando, no puedo, ni siquiera por más que sea una persona. Yo tenía una alumna que siempre se sentaba atrás, se miraba por la ventana, y me ha puesto nerviosa, cada vez que me clase, y se me era buena alumno,
Yo le dije, yo me puedo hacer una descripción exacta de lo que es Pellegrini y Italia, porque miré por la ventana constantemente, y yo le escucho. Es cierto, pero le escuchaba, después de todo, yo me hacía una pregunta, y le escuchaba, me levantaba la mano. Pero ¿qué pasa? La actitud de él era una actitud extraña. A mí me distraía como docente, porque me veía siempre mirando así, no sabía si hasta que aprendí también. ¿Y qué hice? Que le decía, no, mira para adelante. No, era su forma de ser. Se dio cuenta que no cumplía con los objetivos. El objetivo no era que tenía que estar así mirándome constantemente, mirando el pizarro. Esto era su actitud. Bueno, ahí viene el respeto con el otro. Asertividad, novedad, desafío. El parafraseo, la típica, todos lo conocemos. Uso estratégico de preguntas. Bueno, las preguntas también es lo que hablamos de la mayéutica. Nosotros cuando hacemos un interrogatorio, pero que en realidad no parezca un interrogatorio, sino que parezca en realidad una intención de saber lo que le pasa al otro. Es un interrogatorio amable, respetuoso, comprometido con el conflicto. Bueno, eso ya lo hemos visto, simpatía, circunstancias que afectan la percepción, bueno, sabe también, escucha activo ya lo comentábamos, la asertividad, se cumple el respeto hacia el otro, el parafraseo, lenguaje interrogativo es una herramienta que utilizamos para conocer los intereses del otro. Recuerden el tema de las posiciones y los intereses. Bien. La primera vez que leí El Mercader de Venecia, que lo leí no porque sea una gran lectora de clásicos, aunque merecerían una buena lectura y volver, ¿cierto? Pero me llamó mucho la atención cuando una vez leí hace muchos años el libro de Novellino. ¿Se acuerdan del derecho procesal práctico de Novellino? Bueno, no, juicio ejecutivo era. Juicio ejecutivo, Novellino. Y él decía en su introducción al libro, ponía el ejemplo de por qué se llama juicio ejecutivo. ¿Sí? Y él lo extrae del Mercader de Venecia. ¿Sabían la historia? Sí. Cuando le pide, cuando me subí, ¿no? Le pide un cuarto de libra de su carne. ¿Por qué no le dice, no, bueno, yo puedo leer, ¿cómo lo puedes pagar? No. ¿Por qué? Porque en el conflicto, ¿sí? Nosotros tenemos una parte que es emocional, una parte económica y una parte también moral, ¿sí? Hay como cuando decimos, te voy a ejecutar. La idea es, a ver, vos me defraudás, yo te presté, no sé, la garantía de mi casa y vos no pagaste el alquiler, y ahora resulta que yo me veo que me han embargado la propiedad. Yo te quiero matar, yo te quiero ejecutar. Bueno, y ahí Novellino entonces lo pone como ejemplo, leí, me pareció muy interesante, porque bueno, se trata de un juicio en realidad, y de ahí él dice que surge la idea del famoso juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué le está pidiendo? Una parte de su cuerpo. No quiere solamente, digamos, el dinero. No, quiere que le duela, porque se sintió mal. Entonces, ahí es donde también tenemos que diferenciar los intereses, ¿sí?, de lo que son las posiciones. Bueno. La comunicación interna es una herramienta de gestión, un medio para alcanzar un fin, en donde la prioridad es buscar la eficacia en la recepción y la comprensión del mensaje. Dirigida al público interno de una organización y tiene como principal eje generar motivación en el capital humano, para que el personal actúe, y ahí otro que puse, ¿sí?, objetivos organizacionales. Porque si todos medianamente tienen una idea de que trabajan detrás de un objetivo,
también para poder saber cuál es el rol que ocupan. ¿Sí? Si yo sé que tengo un equipo de ventas, por ejemplo, donde tengo un supervisor, tengo los vendedores, y sé que trabajamos por determinados objetivos, ¿sí? Y que aparte ellos van a recibir por ahí económicamente un reconocimiento económico y hasta un reconocimiento de otro tipo, ¿sí? Por el hecho, un ascenso, una mejora en su categoría, también es conmigo, pero simplemente digamos que implique sí un reconocimiento. Un poco bueno, empleado del mes, ¿no? No vamos a colgar con una carga acá. Pero sí, me parece importante que cada uno de los integrantes de la empresa, de la organización, del sindicato, sepa cuál es el rol que ocupa. Muy importante. El rol personal, el rol profesional. Bien. Ni que hablar, yo he trabajado muchos años en una empresa familiar. El primer cachetazo lo recibí un día que me puse a favor del hermano y me puse en contra de la hermana. Pero sí, era como que me da la impresión de que uno tenía más razón que el otro. Yo ocupaba en ese momento un cargo gerencial. Hay que ir tan estampada contra la maleta lo que pasó, porque... Y después, madre, como digo yo, esa sí que era la fundadora del asunto, dijo, mira, nunca te pongas a favor de alguno y en contra de alguno. Toda la dinámica de empresas familiares y las transformaciones cuando desaparecen o se van retirando los fundadores, los que comenzaron la empresa, etcétera, la asociación, lógicamente ahí hay un periodo complejo, hay un periodo de transformación complejo. Bueno, dirección y comunicación interna. Tenemos descendentes, se ven las áreas directivas, y desciende utilizando los canales oficiales para que todos los integrantes conozcan los principios y metas de la institución. Tiene que haber esto, tiene que haber una comunicación de arriba hacia abajo. Los ascendentes dirigidos de abajo hacia arriba dentro de una organización que permite que las personas expresen sus puntos de vista, afloren talentos y potencialidades. ¿Cuántas veces hay determinadas empresas que tienen yo diría la virtud, inclusive, de poder descubrir talentos? Ponen a una persona para trabajar, por ejemplo, en la mesa de entrada, y resulta que descubren que el talento es, no sé, por ejemplo, el diseño de la página web. Entonces, mira, ¿qué te parece si tú puedes estar 8 horas en la mesa de entrada, 6 horas en la mesa de entrada, total, el horario de y 2 nos prestas un servicio para el diseño de la página web para la empresa? Bueno, esa persona se va a sentir contenta. ¿Por qué? Porque alguien descubrió su talento, alguien descubrió su potencialidad. Yo lo aplico eso. Y yo me doy cuenta que hay muchas personas que uno les descubre, digamos, esa posibilidad que la tenían ahí. La tenía charlando con un perito de artillera, de parte de corredora inmobiliaria, y yo tengo ganas de hacer algunos talleres, muchas ganas, y me dice, sí, me dice, porque mira, necesito obviamente ayudarme económicamente. Eso también lo que estoy haciendo. Yo también me estoy dedicando ahora también a dar clases de inglés. No me digas sobre personería, sí, personería. Pero yo una cosa. Eso es importante en estos momentos, donde los mercados como el exterior, son muy importantes,
¿Qué le digo, no? Generas algún tipo, digamos, de capacitación con conceptos básicos sobre temas inmobiliarios. Estamos con el tema de techo, estamos con el tema de la tecnología aplicada, a las redes inmobiliarias en Estados Unidos, en otros países. No. Esa persona, ayer cuando tenía algo a ella, terminó motivada. Y me parece que eso es importante, descubrir sus talentos, darle importancia. No se va a hacer millonario, ni tampoco va a llegar a andar por ahí los problemas que tiene, no puede compensarlo. Pero se va a sentir motivado para seguir adelante. En contextos públicos, se dan las distintas áreas de una organización, eleva el espíritu del trabajo en equipo, aumenta el rendimiento, se gana en eficacia y en eficiencia. Bueno, sí. ¿Es posible una mediación en una organización con diferentes jerarquías? Sí, claro. Sí. Sí, no. Ya terminamos. Esto puede pasar, porque ya lo sabemos. Muchísimas gracias por venir, la verdad que sí me extendí. Pero bueno, gracias. La verdad que es muy interesante. Bueno, gracias. Las cosas se suben después. Sí. Sí, Y después, ¿sabes qué? Por ahí en otra oportunidad podemos hablar puntualmente sobre determinados temas. Esto es como una especie de introducción y me parece interesante que sí. Quería agradecer al Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que estuvieron activamente organizando esta charla también. Por Así eso, que, mil gracias. Mil gracias. Porque aparte de todo esto, a ver, trabajar es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Y ya sea de forma independiente, en algunos casos con la independencia también. Y creo que esto incrementa también un poco la pasión o las ganas de seguirse por ahí modificando cosas dentro de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Ya sea que tengamos jefes complicados o como vos recién justamente quizá me traías el tema, no es tan fácil, pero tampoco es imposible, ¿sí? Simplemente que ubicar a la persona dentro de la institución y dentro de la organización que te escuche y que escuche el resto, y que esto también nos potencia, nos ganas de seguir adelante. Así que bueno, muchísimas gracias. Con respecto a lo que estuvimos hablando un poquito antes de entrar, sería interesante que el Instituto del Trabajo, el Instituto de Mediación, nos forme a nosotros, los mediadores, como conciliadores. Sí, yo estaba comentando recién. Muchísimos, y de alguna manera, ya que no funcionó con la parte organizacional estatal, se podría llegar a hacer que el Colegio de Abogados tenga un instituto de mediación, así como lo tiene la bolsa, así como lo tiene, que nosotros si pudiéramos llegar a formar por medio del colegio, En conciliación, de alguna manera, primero lo haremos privadamente y después buscar institucionalizarlo, pero bueno, ya que no funcionó institucionalizarlo y que ponga, digamos, plata como empleados conciliadores para claro, el Poder Judicial, que era esa la idea, yo vi que esa era la idea, no pude pagar el curso en ese momento, pero sí, formar conciliadores y que tengamos una gran cantidad de conciliadores y que el colegio pueda formar institucionalmente, decir, bueno, nosotros tenemos conciliadores. Un equipo de conciliadores. Exactamente, un equipo de conciliadores grande, cosa que pueda formar hasta un grupo de presión puede ser. Claro, porque le podríamos ofrecer, pero a partir del colegio, ya que no funcionó de parte del Poder Judicial, ser el Poder del Colegio, porque eso para los mediadores sería una fuente de trabajo. Sí, o sea, pero la conciliación es un título que exige posterior a la mediación.
conciliadores es un título más. Sí, Bravo. yo le comentaba a la doctora que, bueno, tengo mucho vínculo con los conciliadores de Buenos Aires y que también podemos, yo sé que hay gente que no mucho, nada por el estilo, pero que sí conocen muchísimo el tema y que pueden venir a una charla o también podemos hacer semipresenciales. Bueno, yo aprovecho Sí. ya que se da el tema, desde el instituto estamos organizando para el 8 de noviembre una charla con el doctor Pastorino Sí, y el doctor Gramegna, que claro. justamente el tema es el análisis de la reforma del Código Procesal Laboral que incorpora la figura del conciliador, pero que lamentablemente el Estado lo dejó ahí Sí, parado, una no se lástima. avanzó. Sí. O sea, hay un concurso incluso abierto después de la conciliación, Sí. apalado, y bueno, la idea es avanzar y poner nuevamente en agenda ese tema, porque entendemos que es una herramienta muy importante para poder resolver los conflictos de manera inmediata, ¿no? Cuando yo litigaba en Buenos Aires, comentaba, nosotros teníamos, yo era abogada patrocinante, no era conciliadora, pero sí era abogada patrocinante, y por ejemplo, el CECLO, cuando eran voluntarias, funcionaba muy bien. Después cuando ya teníamos la designación con el conciliador, también. Y de ahí, que lo conozco, desde el año 90 y pico, antes de venir a Rosario, de que lo conozco a Gramegna. Porque Gramegna inclusive era mediador y estaba en el mismo grupo de 8 mediadores, bueno, que ya está la mediación también privada. Y estábamos en el Es un mismo tema lugar. que nos convoca a un debate. Sí, luego me pasó una movilidad. Vamos a estar invitadas para ese, ¿les parece? Excelente, excelente, me encanta la idea. Todos los abogados mediadores que quieran ser conciliadores, lo podrían hacer, que no fue el objetivo primero del instituto que estaba en ese momento, o sea, simplemente fue buscar que se incorporaran dentro del Poder Judicial. Si todos fuéramos mediadores, conciliadores, estuviéramos todos en la misma condición, se puede ofrecer otro servicio distinto que se pensó en un momento tan reducido. Sí, sí, no, tal cual. Y esto fue, no sé, el año pasado, me tocó una audiencia que, bueno, son gracias por la cosa que iba a mirar sí o sí. Y una vez trató mal a los abogados. Entonces dice, aquí se vino a negociar. Y no lo tenemos así, yo, usted me dice, no así más. Yo no tengo, doctora, me dice, no tiene, no puede hablar ahora con su cliente. Que no. Yo vengo con una propuesta que me parece buena, pero yo no puedo hablar con mi cliente. Un mandato, pero mal nos trató, ¿no? O sea. Faltan esas herramientas, digamos. Claro, pues tendría que tener un poquito, ahora se te toca la mañana. O Burjo también. Pero bueno, gracias, muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, ¿cuáles son esos canales de comunicación? Ya tenemos estos, que después se los voy a mandar. Y bueno, no sé si falta alguna más. La última. Bueno, esto último es, aprendamos a decir las cosas con pretendida en forma, perdón. Bueno, con presteza. Cosa que no me quedé pensando otra cosa, con presteza. Claramente, de forma sencilla y con una determinación serena. Hablemos poco, pero con claridad. No tenemos que utilizar específicamente, digamos, todo lo que es más que lo que nos están diciendo, y lo que sea específicamente necesario. Esto, bueno, por supuesto, hemos copiado de quién se trata, pero lo importante es, cuando hablamos de presteza, y claramente hablamos de un idioma que sea claro, sencillo, que a todos nos pueda llegar. Porque
A veces digo, cada organización tiene su glosario, ¿sí? Claro. Su idioma. Su idioma, tal cual. Y entonces, y no todos lo manejan. Entonces, así como todos aquellos que están dentro de una organización tienen que saber cuál es, como mínimo, la visión, misión y objetivos, ¿sí? También, porque es una forma también, no sé si me gusta mucho la palabra empoderar, pero sí, es una forma de reconocimiento, es una forma de dignificar al otro, ¿eh? Y también entonces merece que todos, digamos, tengan una posibilidad de recepción y una posibilidad también de hablar, ¿sí? En el idioma común, en el idioma, digamos, en aquello que es lo vulgar, pero en el sentido, digamos, no que sea burdo, sino en el sentido de que todos nos entendamos. Si yo digo objetivo, que ella me entienda con el sentido objetivo que estoy hablando yo. Si hablamos de, por ejemplo, digo, incentivos, que sepamos de qué se tratan los incentivos. En una empresa los incentivos pueden llegar a ser un reconocimiento económico. En otro puede ser una beca, en otro puede ser la posibilidad de hacer, no sé, de pronto, una noche de spa en octavos. Pero bueno, ese es el punto. Bueno, pues agradezco mucho a todos y bueno, hay muchos agradecimientos. para charlar. Hay muchos agradecimientos en el chat, incluso el Instituto de Mediación de Casilda, que bueno, felicita a la doctora Casquet, y bueno, excelente exposición, brillante exposición, bueno, realmente buenas repercusiones, y bueno, te agradecemos, María Alejandra, y bueno, esperemos contar próximamente pero me interesan estas cuestiones que bueno, con otra jornada igual que esta, que sí, es sumamente interesante. Podemos el año que viene organizar algo que sea así como esto, pero por ahí algún tema en particular. Si hay temas, por el Zoom, claro. Bueno, digamos que nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, Gracias a todos a y todos. todas. Muy amables por escuchar. Gracias.